Ahí está. Bien, este es uno de los últimos temas que nos quedaba por ver, y es presentación de planos, ¿sí? Hasta ahora vimos todo lo que sería el relevamiento topográfico, ayer estuvimos viendo eso, cómo hacemos los levantamientos, ¿sí? Y recaudamos toda la información necesaria para luego representarla gráficamente y que se entienda para nuestros proyectos, ¿sí? Esa es la finalidad de la presentación de los planos y la finalidad de hacer un levantamiento topográfico, ¿sí? Una vez que tenemos todos los datos, la mayor información posible del terreno, la plasmamos en papel, ¿sí? Y a partir de ahí podemos realizar los proyectos que se requieran, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hacemos la representación en papel de lo que sería la superficie del terreno, por ejemplo, obviamente no podemos dibujar en el mismo tamaño del terreno, digamos, el papel, no siempre ocurre eso. Entonces, en realidad nunca, porque las superficies son mucho más grandes que la superficie que disponemos en el papel. Es por ello que es sumamente importante tener conocimiento de lo que serían las escalas. Entonces nosotros lo que hacemos es dibujar en una escala mucho más pequeña el terreno, y de esa forma podemos tener una representación de lo que sería la totalidad del terreno en un papel, digamos, en un tamaño de una hoja, por así decirlo, ¿sí? Ya vamos a ir viendo los distintos tipos de representaciones que podemos hacer, ¿sí? La escala se puede definir como el factor de reducción que nos va a dar la relación que existe entre la medida real del terreno y la medida que nosotros representamos en el plano, ¿sí? Ese sería el factor, digamos, de la escala, ¿sí? Las escalas pueden ser numéricas o puede haber escalas gráficas, ¿sí? ¿Alguna vez han visto este tipo de escalas? ¿No les suena? De algún lado, no sé si tienen hijos, ya no sé si se usan los planos, los mapas, pero por lo general en los mapas escolares suelen tener las escalas gráficas, por ejemplo, ¿sí? Después en cualquier otro tipo de dibujo encontramos las escalas numéricas, ¿sí? La escala numérica se expresa, como ven acá en la imagen, como con números, ¿sí? Como el 1, 2 puntos, 200, que sería el factor de escala. Esa sería la forma de representar la escala numérica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto sería ni más ni menos que una escala, ¿sí? Los 2 puntos representan una división, entonces sería 1 en 200, 1 dividido en 200, ¿sí? Por lo general se lee 1 en 200 la escala, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad en el dibujo equivale a 200 unidades en el terreno, ¿sí? O lo que es lo mismo, que el dibujo es 200 veces más pequeño que el terreno, ¿se entiende? Eso quiere decir 1 en 200. Después tenemos la escala gráfica. Esta consiste en representar sobre el plano, ¿sí? En un lugar que sea visible, este dibujito, digamos, con el valor de cada unidad que acá están representadas. Por ejemplo, en esta escala gráfica tenemos que la primera barrita mide 10 metros, ¿sí? 2 de estas barritas medirían 20 metros. Estas 3 serían 30 metros, 40 y 50 metros, ¿sí? Entonces nosotros lo que haríamos sería comparar estos segmentos con el plano que estamos analizando, y ahí sacaríamos el valor en metros de lo que representaría el plano, ¿sí?
¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Es sumamente importante tener este tipo de escalas cuando cuando el plano que estamos analizando no tiene lo que se llaman las retículas, ¿sí? Que están, ya vamos a ir viendo igual un ejemplo de lo que serían las retículas, pero en ese caso se usan mucho las escalas gráficas, ¿sí? También son muy útiles cuando, por ejemplo, al mismo plano lo imprimimos en distintos, digamos, tamaños de papel, por ejemplo, en distintos formatos, ya sea en una 3 o en una 4, el mismo plano al hacer tantas copias lo vamos haciendo, lo vamos, digamos, imprimiendo en distintos tamaños. En ese caso, la escala numérica no nos serviría porque no estamos imprimiéndolo a escala real, digamos, a la cual fue dibujado el plano, sino que ya fue como modificada. En ese caso, es muy útil la escala gráfica, porque ya directamente esta gráfica se iría ajustando, digamos, a la escala de impresión, ¿sí? En ese caso es recomendable también la escala gráfica, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta que la escala siempre tiene que guardar una relación en cuanto a la precisión a la cual nosotros queremos tener o queremos llegar, ¿sí? Por lo general, siempre, en realidad por lo general no, siempre es mejor tratar de representar nuestro dibujo, nuestro terreno, en la mayor escala posible, de acuerdo a las dimensiones del papel, ¿sí? A, digamos, la mayor escala que entre en el papel que nosotros queremos imprimir, o tenemos para imprimir, ¿sí? Otra forma de trabajar con escalas en los planos, ¿sí? Es utilizando distintos instrumentos, como puede ser la regla graduada, ¿sí? Esto nos sirve para pasar, digamos, las medidas reales a la que nosotros escogemos en el papel, digamos, para la elaboración del plano. Entonces, es una regla común, ¿sí? En donde nos indican los centímetros y los milímetros, y con esa regla vamos midiendo en el plano, ¿sí? Y de esa forma, nosotros teniendo cuál es la escala, ya sea numérica o con la regla, podemos ir midiendo y comparando y determinando cuál es la longitud real o las medidas reales del terreno, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes están midiendo en un plano, tienen un dibujo de un terreno, y para poder determinar cuál es la medida real porque no tiene ninguna cota, entonces podemos sacarlo a través de la escala, ¿sí? Ya vamos a ir viendo distintos ejemplos. Bueno, uno de los instrumentos es la regla graduada y la otra es el escalímetro. No sé si alguna vez vieron un escalímetro. Perdón. El escalímetro es el que figura acá a la izquierda, ¿sí? No sé si alguna vez lo vieron. Pero el escalímetro directamente lo que tiene es 6 escalas distintas, ¿sí? O sea, la escala 1 en 100 sería la que nos indica 1 centímetro, ¿sí? Como la regla común, ya viene en escala 1 en 100, ¿sí? Sería 1 centímetro equivale a 1 metro, por así decirlo, ¿sí? Sería eso. Pero viene en escala 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, ¿sí? O si no tiene escala 1 en 250 o 1 en 500, ¿sí?
uno en 20 también, cuando ya son para dibujos más chicos, que se los puede dibujar mucho más grandes en el papel, ¿sí? Bien. Para el manejo de las escalas en topografía se utiliza, digamos, a partir de ciertas operaciones básicas, ¿sí? O digamos, aplicamos las escalas en ciertas operaciones básicas. Lo primero que puede pasar es que tengamos que representar una distancia medida en el terreno sobre un mapa a una escala conocida, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir es que tengamos que calcular el valor real representado en un mapa a escala conocida, ¿sí? O sea, tenemos una medida real, entonces tenemos que ir y dibujar en el mapa teniendo en cuenta la escala que ya conocemos, ¿sí? Otra cosa sería el cambio de escalas, ¿sí? Cuando queremos cambiar de una escala a otra. Y otra sería el cálculo del valor de la escala de un mapa cuyas medidas han sido acotadas, ¿sí? O sea, calcular el valor de una escala a partir de la escala gráfica, por así decirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver una serie de ejemplos antes de continuar con esto, ¿sí? Espero que puedan ver bien. Se ve como mucho brillo. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos de escala para entender un poquito más. El primer ejemplo nos dice, representar en un plano a escala, lo voy a anotar acá, ¿sí? Escala, pueden ver bien, 1 en 320, ¿sí? Y nos da una longitud medida en el terreno de 54,32 metros. O sea, la longitud 54,32 metros, ¿sí? Estos serían nuestros datos. Ahora, entonces yo tengo la longitud, esta sería la longitud real, ¿no? La del terreno, 54,32 metros. Pero quiero dibujar en mi plano con una escala de 1 en 320, ¿sí? ¿Se entiende lo que nos piden? O sea, yo en el terreno medí 54,32 metros. Pero en el papel necesito dibujarlo en esa escala.
de 1 en 320 sería la escala del papel, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer para determinar qué longitud tendrá mi segmento en el plano? ¿Sí? Estos 54 metros representados en el plano. Voy a anotar acá, ¿sí? Valor a representar, ¿sí? Sería igual a el valor real, que sería este, ¿sí? La longitud real, sobre la escala sería esta, ¿sí? Por 100. ¿Sí? Esto es 100 porque estamos trabajando en metro y necesitamos pasar a centímetros en el plano, ¿sí? Es solo conversión de unidades. ¿Se entendió? Acá simplemente entonces tendríamos la longitud, que serían los 54,32 metros, sobre la escala, que serían los 320, vamos a hacer así, en metros. Olvidemos del 100 por ahora. ¿Tienen una calculadora a mano? No sé si la tengo. Serían 54,32 dividido en 320. 0,16 me da 0,16975, ¿sí? Lo escribo completo. Esto sería metro, porque esto es un factor de escala nada más, ¿sí? Y la longitud está expresada en metros. Si yo a metros lo divido en un número que no tiene unidades, me sigue quedando metros, ¿sí? Pero en el plano, por lo general trabajo con una regla, y las reglas siempre me indican en... No sé si de todo. Con las reglas siempre trabajamos en centímetros, ¿sí? 0,16 metros, para pasar a centímetros, ¿cómo sería? 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, metros con metros se me va, sería esto por 100, ¿sí? De acá viene este por 100, ¿se entiende? Por 100 directamente, corro 2 lugares y la coma, ¿sí? Y me va a quedar 16,97 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué sería? Esto sería la longitud de mi... Supongamos que este es mi plano. Mi plano tiene una escala 1 en 350. Y esta vendría a ser mi longitud, ¿sí? Que serían los 54,32 metros
Pero si yo lo mido con una regla, en mi papel va a medir 16,97 centímetros porque estamos trabajando con una escala de 1 en 350. ¿Se entiende? ¿Se entendió o quieren que vamos de nuevo? Profe, ¿lo puede hacer con la regla de 3 simple, la conversión de los metros a centímetros? Sí, Y si la puede poner un yo sé poquito. que... ¿A dónde quieren? ¿Está bien acá? La, la puede poner más cerca de la computadora, profe, ¿no? Sí. El teléfono no veo bien. No sé Sería si el ahí, próximo. no sé si es la luz. A ver. Se ve mejor ahí. ¿Ahí está mejor o peor? No, está bien, profe. Sería la conversión de Está mejor, profe. los metros a la, bueno, todo el proceso del cambio al tema de la escala. ¿Acá ven bien o más abajo mejor? Ahí abajo mejor. Acá, bien. Yo tengo en la conversión de la escala o en la conversión de metros a centímetros. Y los dos sería la conversión y bueno, el paso de metros a centímetros, la regla 3 simple. Claro. Para convertir esta longitud en esta escala, solamente divido la longitud real en la escala, es lo que hice acá, ¿sí? Los 54,32 metros dividido en el factor de la escala, que serían los 320, ¿sí? La escala que yo tengo. Eso es todo lo que hice acá. Con eso yo tengo un valor en metros, porque esta longitud está expresada en metros. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Nos olvidemos de esto. Recuerden entonces que yo solamente lo que hice es dividir la longitud real en el factor de la escala, ¿sí? Pero la longitud real está en metros, entonces me dio 0,1697, ¿sí? No importa, hasta ahí vamos. 0,1697 metros. Hasta ahí vamos, ¿no? Eso es lo que me dio la longitud que debería medir en papel, ¿sí? Esto es la longitud real del terreno y esto vendría a ser la longitud en el papel, ¿sí? Ya convertido en la escala. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que 1 metro son 100 centímetros, ¿sí? Y a mí me dio este valor, cuando yo lo convertí a la escala, me dio en metros. 0,1697 metros. Y lo tengo que convertir en centímetros. Entonces voy a tener 1 metro son 100 centímetros, 0,1697 metros, X. ¿Sí? Si yo aplico la regla de 3 simple, me va a quedar entonces 0,1697 por 100, perdón, esto es metros, vamos a hacerlo más grande. Yo quiero tapar la luz, escribir y hacer todo al mismo tiempo, no puedo. 0,1697 metros sería esto por 100 centímetros, ¿sí? Que sería esto dividido en 1. Sería 1 metro. ¿Se entiende? Es esto por esto dividido en esto. Regla de 3. De esta forma se me van los metros y me queda centímetros. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 0,1697 por 100 y me va a dar 16,97 centímetros. ¿Se entendió ahí, Diego? Sí, profe, de 10 ahí.
Bueno. ¿En qué sector les parece que escriba acá abajo, verdad? ¿Se ve mejor con mi sombra o...? Sí, abajo se ve mejor, profe. Bueno. Bien. Entonces recuerden, cuando tenemos, digamos, la longitud del terreno y la queremos plasmar a una determinada escala, directamente la longitud real la dividimos en la escala, y dependiendo del valor en el cual nos den la longitud real, en este caso nos dieron en metros, la convertimos a centímetros para poder medirlo fácilmente en el dibujo, digamos, en el plano, con una regla, ¿sí? Simplemente para eso. Ahora, tenemos otro ejemplo que nos dice, en un plano la escala, en un plano de escala, uno en 320 también, se ha representado una distancia dada con un valor de 17 centímetros. O sea, en este caso tendríamos en el papel, ¿sí? Supongamos que esto es una hoja. Tenemos la escala, 1 en 320, también, pero acá, una determinada línea cualquiera, ¿sí? Nosotros la medimos y mide 17 centímetros. Yo sé que la escala del papel es 320. Yo vengo con mi regla, mido esto, son 17 centímetros, quiero saber cuál es la longitud real en el terreno, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer? Sería la inversa de la anterior. En la anterior nosotros sabíamos que esa longitud en el terreno medía 52 metros. Y la escala era en 320, queríamos saber cuánto debería medir en el plano. En este caso es al revés. Tenemos cuánto mide en el plano, mide 17 centímetros. Vengo con mi regla, mido, son 17 centímetros. Sé que la escala del plano es 1 en 320, necesito saber en el terreno cuánto mide esa longitud, esa recta. Acá directamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar 17 por 320. Recuerden que este factor es cuántas veces es más chica. En este tipo de escala, 320 es que el dibujo es 300 veces más chica que, que el terreno, digamos. La operación contraria. La recta real, ¿sí? ¿Cómo? Digo que sería la operación contraria a la división, a la multiplicación para sacar los metros reales del terreno. Claro, claro, exactamente. Entonces, para sacar la longitud real del terreno, en el terreno, digamos, tendríamos que hacer los 17 centímetros por 320, que es la escala. ¿Sí? Recuerden que es 300 veces más chico que el dibujo. Entonces, 320 por 17 centímetros, ¿cuánto nos da? $5.440. ¿Qué sería eso? ¿De qué unidad estamos hablando? El centímetro. Perfecto. Ahora nosotros vamos a terreno y medimos en centímetros, por lo general, ¿o en qué? En metro. Bien, entonces lo que tendremos que hacer ahora es lo mismo, digamos, pero real inversa. En vez de pasar de metros a centímetros, pasaríamos de centímetros a metros. Hagamos regla de 3. Si perdón. 100 centímetros
sé que es 1 metro, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber 5.440 centímetros, ¿cuántos metros serían? ¿Sí? Entonces hago regla de 3 simple, 5.440 por 1 metro dividido en 100, ¿sí? 54,4. Es este valor, sería 54,4 metros, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a ir a terreno, yo sé que 54,4 metros es la longitud real que yo tengo en el terreno, ¿sí? La longitud de la recta que estamos analizando, ¿no? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Perfecto. Bien, en el siguiente ejemplo lo que hacemos es, o lo que nos piden, es la conversión de escala, que hablábamos recién, que sería otra de las operaciones que comúnmente nos encontramos al trabajar con escala. Y nos dice, se desea elaborar un mapa a escala 1 en 500 a partir de uno original a escala 1 en 320, ¿sí? Entonces, y nos pide calcular el factor de conversión de escalas. Entonces tenemos acá la escala nueva, la escala que yo quiero hacer ahora el dibujo sería, acá le voy a poner nueva, ¿sí? 1 en 500. Y la escala original del dibujo sería 1 en 320. Supongamos que es la misma escala con la que venimos trabajando. Y nos pide calcular entonces cuál es el factor de conversión de escala, ¿sí? Esto se calcula simplemente dividiendo la escala original, ¿sí? La que tenemos en el papel, en la nueva escala, ¿sí? Entonces, mi factor de conversión va a ser la escala original, que serían 320, dividido en la nueva escala que yo quiero sacar. La nueva escala que quiero dibujar en el plano. ¿Qué sería ¿Cuánto para es hacer, más? profe? ¿Qué sería para hacerlo más chico el plano? Entiendo. O sea, que es más, Claro. Cuanto más grande es este número, más chico va a ser el dibujito, digamos. El dibujo va a ser más chico todavía. Cuanto más pequeño es este número, como este, es más grande la representación en el papel. Recuerden que este número es cuántas veces más chico es el papel con respecto al terreno real. ¿320 en 500 sería, ¿no?
dividido en 500. 0,64. Este sería el factor de escala. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo, digamos, los segmentos que tengo en el plano, las longitudes o lo que sea que estamos representando, en el plano original lo tengo que transformar a la escala nueva? Supongamos que estamos trabajando en una longitud determinada, lo que tendríamos que hacer para convertirlo a la escala 1 en 500 es directamente multiplicarlo, los valores que obtenemos en este plano, la longitud, la multiplicamos por el factor de escala. Y de esa forma ya tendríamos cuál sería la longitud que tendríamos que dibujar del segmento para representarlo en el plano de escala 1 en 500. Para eso se usa el factor de escala. ¿Qué pasa si yo a la longitud, por ejemplo, de 54 metros, que tendría, perdón, de 17 centímetros, que equivalía en el ejemplo anterior, teníamos la longitud de 54,40 metros, que eran los 17 centímetros en el plano, en la escala 1 en 320. Si yo a estos 17 centímetros los multiplico por 0,64, me va a dar un número mayor o menor a 17. Menor. Menor. Entonces eso ya sabemos que el dibujo de ese mismo segmento de escala en 320 en la escala 1 en 500 va a ser más chica. 0,64 veces más, digamos, sería este valor, digamos, menor a 1, entonces va a ser claramente más chica. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, distinto sería si lo pasaríamos a una escala 1 en 200, ¿sí? En ese caso el factor ahí nos va a dar mayor a 1, entonces este segmento va a ser más grande, el dibujo va a ser más grande, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. dijo usted que cuando el número es mayor, el dibujo es menor, más chico, digamos. ¿Así fue? Claro, en la escala, ¿no? Yo estoy hablando de lo que dije recién Sí. en el factor, ¿sí? Sí. Cuando hablamos en la escala, el valor de la escala, 1 en 320 es un dibujo más grande. Estamos hablando de 17 centímetros del segmento que equivale a 54 metros en el terreno, ¿sí? Estos 17 centímetros eran del ejemplo anterior y era para una escala 1 en 320, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo dibujé una escala 1 en 500. Si yo quiero dibujar esta misma longitud, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, estos 17 para convertir, digamos, de la escala 1 en 320 a 1 en 500, lo tengo que multiplicar a los 17 centímetros por 0,64. Hagámoslo, ¿cuánto nos da? 0,64 por 17 centímetros nos va a dar 10,88 centímetros. Este es para la escala 1 en 500. Perdón, 1 en 500. Entonces, como verán, esta misma longitud se representa en escala 1 en 320 como una longitud de 17 centímetros, ¿sí? Pero en escala 1 en 500, esta misma longitud es representada en 10 centímetros. Entonces, la escala 1 en 500 es un dibujo más chico que en la escala 1 en 320. Por eso, mientras mayor es la escala, más chico es el dibujo, ¿sí? Más pequeño es el dibujo. Lo que yo les decía recién es que el factor de escala, como yo estoy hablando, cuando estoy pasando de una escala 1 en 320 a 1 en 500, el factor es menor a 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando estoy pasando a una escala 1 en 200, por ejemplo, el factor me va a dar
mayor a 1. Y en ese caso, obviamente, 1 en 200 con respecto a 1 en 320, me pasa que 1 en 200 el dibujo va a ser no de 17, sino de una longitud mayor, o sea, va a ser más grande el dibujo. ¿Sí? Pero por lo mismo, cuanto menor es este número, más grande es el dibujo. Cuanto mayor es este número, más chico va a ser el dibujo. ¿Se entendió ahí o nos mareé un poquito más? ¿Se entiende? Bien. Bien, vamos a ver el último ejemplo de escala. El último caso que se suele presentar, y este es muy común, y nos dice, de un mapa topográfico al que se le desconoce la escala, se tiene que un segmento del mismo, de 12 centímetros, ha sido acotado con un valor de 48 metros. Calcular la escala del mapa. Entonces yo voy a tener mi plano, ¿sí? Recuerden que esto es un espacio en papel, ¿sí? Con un plano. Y tengo una determinada dibujada, una longitud, un segmento, ¿sí? Y en el dibujo me indica que esto mide 12 centímetros. ¿Se ve ahí más o menos? Perdón, para que se entienda. Esto lo mido con una regla, mide 12 centímetros, pero la cota me indica que mide 48 metros, ¿sí? Así es. Entonces, en el dibujo, para que se entienda, a ver. En el dibujo yo tengo esto, tengo un determinado segmento y esta cota dibujada, y me dice que mide 48 metros. Pero yo vengo con las reglas, lo mido, y son 12 centímetros. ¿Sí? Entonces acá sé que mide 12 centímetros en el papel. No tengo la escala. Me pide justamente cuál es la escala a la cual está dibujado este plano, ¿sí? Teniendo en cuenta estos datos. ¿Se entiende el problema? Sí, tiene que pasar los centímetros primero a metro. Los 2 centímetros. En principio, y hace la multiplicación por lo... No sé si sería multiplicación. Bueno, en principio la pasar de los centímetros a metro. Para hacer el revés de lo que hacíamos antes. Sí. Pasámoslo con 48 metros a centímetros, a ver si lo vemos más fácil. 48 metros, a ver si le sale, a ver, hagamos 1 metro, para no marearlo. Un metro son 100 centímetros. Pasemos esto a centímetros, a ver si lo vemos más fácil. Y 48 metros serían X centímetros, ¿sí? Entonces hago 48 por 100 dividido en 1 metro. Entonces voy a tener 48 por 100, le sumo los 2 ceros, ¿sí?
¿Está bien? Van a ser centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. 4.800 centímetros. Bien, para yo sacar directamente la escala, lo que tengo que hacer es la longitud real, que es lo que marcaría la cota, ¿sí? Que serían los 48 o los 4.800 centímetros, los divido en lo que realmente mide esta longitud en el plano, ¿sí? Mi longitud en el dibujo, lo que me mido con la regla, que serían los 12 centímetros. Y con eso obtengo la escala. Veamos cuánto nos da. 400. Bien. Me da 400. Entonces, la escala en el dibujo va a ser 1 en 400. ¿Se entiende? Esa va a ser mi escala. Y haciendo, profe, convirtiendo los centímetros, metros y haciendo la misma operación, ¿nos sale el mismo número? ¿Quieren que intentemos? Debería, porque esto no tiene, la escala no tiene unidad, digamos, no es ni en metros, ni en centímetros, ni en nada. Es adimensional. A ver, veamos. 12 centímetros, 100 centímetros es 1 metro, entonces 12 centímetros, ¿cuántos metros serían? 12 sobre 10, 1,2. Ah, no, perdón, es 100. 0,12. 0,12 metros, ¿sí? Si hago 48, sería la longitud real dividido en lo que yo mido en el papel, que serían 0,12 metros, 48 metros en 0,12 metros se me van, ¿sí? Acá también se simplifica, centímetro con centímetro. ¿Cuánto da 48 sobre 0,12? 400. Bien. Da lo mismo, ¿sí? Perfecto. ¿Se entendió? Esos serían los casos más comunes que tendríamos a la hora de trabajar con escalas, ¿sí? Con escalas, con planos y con los relevamientos topográficos, que es todo lo que venimos viendo. Profe, Sí, ¿había una limitación en cuanto a mínimo o máximo del número de la escala? O sea, es decir, de 1 en 50, 1 en 1000, 1 en 150.000, por decirle. O va a depender del tamaño que nosotros queramos hacer. claro, depende principalmente del tamaño del papel en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Pero también depende de lo que nosotros queramos representar. Por ahí va a haber, hay casos en donde las escalas, qué sé yo, por ejemplo, en rutas o en mapas topográficos de grandes dimensiones y una escala 1 en estos, 1 en 200, 1 en 400, quizás no se justifique porque vamos a gastar mucho en papel, digamos, y no vamos a tener mucha información. Quizás no nos sea tan útil, pero depende siempre del trabajo que sea. También pasa, por ejemplo, en el caso de una vivienda, en donde necesitamos más detalle, las escalas normales son en 1 en 100,
¿sí? Pero después en zonas urbanas, ahí sí, digamos, cuando hacemos, digamos, proyectos urbanos, podemos trabajar con escalas 1 en 300, 1 en 400, pero siempre eso te va a limitar en qué es lo que vos querés representar y en qué papel para que sea legible. Eso siempre se va, digamos, haciendo el análisis de cuánta información querés vos mostrar y en qué tamaño, digamos, te va a ser cómodo representar. Entonces con eso se va jugando y se van determinando las escalas. Es más, me ha pasado a un mismo plano tener que configurar en distintas escalas de acuerdo a los requerimientos, digamos, o de las disposiciones que tengamos, ¿no? Es por una cuestión también de comodidad, ¿sí? Hay veces donde es mucho más cómodo tenerlos bien amplios a los planos, que se vea, que se note, y hay otras en donde quizás, digamos, no necesitas tanta información y te es más cómodo tenerlo en una hoja más chica para tener un pantallazo general de lo que estamos teniendo en el terreno y no andar con, digamos, con hojas muy grandes y es poco práctico también, ¿sí? Entonces es relativo, no es que está prefijado qué escala vas a usar para determinado plano. Eso lo vas viendo de acuerdo a los requerimientos del momento, digamos, o de quien lo solicite o de uno mismo, de acuerdo para el que lo va a usar. Perfecto. Bien. Acá como les muestro pueden ver la presentación, ¿no? Ahí. Sí, profe, sí se ve. Bueno, este es un plano, digamos, de referencia como para ir viendo qué es lo que llevaría, ¿sí? Como verán, esto es una trazada urbana, ¿sí? En donde se ven, digamos, las calles. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de los elementos que tenemos, ¿sí? El primero sería la cuadrícula, ¿sí? Que serían todas las líneas, digamos, todas las líneas horizontales y verticales, en donde nos indican en números enteros las coordenadas este y norte, ¿sí? Como verán acá, empezamos con la coordenada este 35.000, este 36.000, este 36.500, 37.000, 37.500, 38.000, ¿sí? Como verán, va cada 500 metros la escala, sí, las coordenadas, no la escala. Y al norte tenemos 95.000, 95.500, 96.000, 96.500, 97.000, ¿sí? También va cada 500. Por general las cuadrículas suelen ser así, justamente como el nombre lo indica, en cuadros, ¿sí? O sea, la equidistancia, digamos, que tenemos o la distancia que tenemos entre las coordenadas este es la misma que tenemos entre las coordenadas norte, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, me tengo que retirar, ¿sabe? bueno, Tengo que salir de la clase. bueno, Bueno, gracias. hasta luego.
No me acordar la asistencia porque no la anoté a su compañera, ¿sí? Bueno. Las cuadrículas se pueden representar de distintas formas, ¿sí? Una es en líneas continuas, como veíamos ahí en el plano, ¿sí? Que es una línea de un solo trazo, digamos, y se demarca toda la cuadrícula completa. Otra forma de marcarla sería a través de marcas en los bordes únicamente, con la designación de cada coordenada, ¿sí? Como veíamos recién. Pero solo queda marcada en los bordes del plano. Y si no, se la puede representar como en la intersección, digamos, además de los bordes, en la intersección de cada coordenada, como una cruz, ¿sí? Únicamente la cruz y la línea de los bordes. Ese sería el otro tipo de representación de las cuadrículas. Esto siempre va a depender, digamos, también, digamos, de cuánta información tengamos en el plano. Quizás si tenemos mucha información, esta cuadrícula con línea continua nos termina manchando mucho el dibujo y no podemos ver bien lo que estamos queriendo representar, ¿sí? Siempre es por una cuestión de comodidad y que quede lo más práctico, digamos, a la hora de ver el plano y que se entienda bien lo que estamos representando. Siempre buscamos ese objetivo, que sea simple de leer y que no se preste a confusión, ¿sí? Bueno, otro elemento que solemos tener en el plano es el símbolo de orientación norte, ¿sí? Acá lo vemos en el borde superior a la izquierda, pero por lo general siempre va en un lugar visible. Puede ir a la izquierda o en el borde superior a la derecha también lo podemos encontrar, ¿sí? Por lo general se lo dibuja, digamos, visible en un tamaño grande, y es muy importante que esté, especialmente si no tenemos la cuadrícula, porque la cuadrícula nos da una idea, digamos, de la ubicación, digamos, que tenemos con respecto a las coordenadas, ¿sí? Porque tenemos dibujadas las coordenadas este y las coordenadas norte. Entonces, medianamente nos da una idea de cómo estaría ubicado el plano con respecto al, digamos, a la geografía, ¿sí? Cuando no está la cuadrícula, cuando no poseemos la cuadrícula, sí o sí tiene que ir el símbolo, digamos, de la orientación del norte para ubicarlo al plano, ver bien a dónde, digamos, para situarnos bien y entenderlo mucho mejor, ¿sí? Bueno, otro elemento en el que disponemos en los planos es la leyenda, ¿sí? Que por lo general también se usa como, se coloca referencias, que no es más que los símbolos y el significado de cada símbolo, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. No sé, está acá con clavos, estos son puntos fijos, puntos de triangulación, un árbol, un hidrante, ¿sí? Eso, digamos, si bien hay varios símbolos, acá les muestro, hay, digamos, en el apunte aparecen algunos ejemplos, pero tómenlos como ejemplos, no siempre tenemos estos símbolos. Cada plano tiene sus referencias al costado, ¿sí? Como tenemos acá. En este caso está el costado de la derecha, suele estar también en la parte inferior, ¿sí? También bien legible para poder entender qué es lo que estamos mostrando en el plano, qué es lo que nos están mostrando en el plano. Estos símbolos no es que siempre sean así, siempre va a ser dependiendo de qué es lo que nosotros estamos representando en el terreno.
y lo podemos cambiar, qué sé yo, puede haber una serie de códigos de colores también, líneas rojas, puede ser que indicamos, no sé, cordón cuneta, en color celeste algún río, ¿sí? Ese tipo de información o de códigos estaría, digamos, colocado en en lo que sería, digamos, las observaciones o las referencias en realidad, ¿sí? También puede ser que coloquemos algún tipo de referencia numérica, eso también iría ahí, ¿sí? Bueno, después tenemos el recuadro de identificación, que es el que está aquí. A ver, voy a poner la anotación. Es el que tenemos acá, ¿sí? Este sería un espacio destinado a colocar los datos de la información, digamos, ya sea de la empresa o de la institución a la cual pertenece o quién hizo el proyecto o el plan, ¿sí? Y también ponemos, digamos, a qué pertenece el plano, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dice elementos de un plano, pero acá pondríamos el nombre del proyecto o qué es lo que estamos representando en el plano, ¿sí? Puede ser plano topográfico de zona este, ¿sí? La fecha, el número de plano, ¿sí? Acá dice hoja número, ¿sí? Quién lo dibujó, la escala, todos esos datos irían en este sector. Vamos a ver un ejemplo. Acá hay un ejemplo de lo que sería el recuadro de identificación, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la primera parte puede ir el organismo, esto también es variable, totalmente variable, de acuerdo a cada institución adopta la suya, ¿sí? Si hay ciertas normas o, digamos, algunas reglamentaciones como para tener o los mismos pliegos, digamos, en cualquier obra, las mismas instituciones definen sus formatos de rótulos, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, tenemos como en el primer recuadro el organismo contratante, ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, alguna institución, ¿sí? Puede ser Vialidad, por ejemplo. En el punto 2 iría, en el recuadro 2 iría la empresa contratista, ¿sí? Una empresa constructora. En el punto 3, ¿sí? En toda esta zona, iría el personal técnico, ¿sí? Ahí dice proyecto, cálculo, firmarían, digamos, cada responsable. Y en el 4 sería el nombre del proyecto, ¿sí? Y acá Profe, sí, consulta el nombre del proyecto. sí. ¿Cómo se determina? Por lo general ese ya viene. Este es un... a ver, acá estamos analizando, en el caso, digamos, de planos, ya sea de infraestructura, de vialidad, digamos, de alguna institución, ¿sí? Por lo general esos ya vienen, ya los proyectos ya vienen listos. Pero si es un proyecto que nosotros estamos armando, nosotros establecemos el nombre del proyecto, ¿sí? Si queremos analizar algún proyecto de una refacción o un rediseño de alguna intersección, bueno, ponemos el nombre del proyecto, lo ponemos nosotros directamente, ¿sí? Pero toda la documentación técnica tendría que tener el mismo nombre del proyecto, ¿sí? Por lo general acá se pone el nombre del proyecto y en un segundo renglón, en el mismo recuadro, se pondría qué es lo que mostramos en el plano. Puede ser plano de replanteo, por decir, o sea, el nombre del proyecto y abajo plano de replanteo. O el nombre del proyecto y abajo propuesta, ¿sí? Por decirlo. ¿Se entiende, Claudia? Sí, ahora sí.
Bueno, y acá también nos proponen dimensiones, ¿sí? Esto obviamente va a depender del plano, pero por lo general se hace de un tamaño tal que entre en la parte inferior de un A4, ¿sí? Porque por lo general uno presenta la documentación en formato A4, la mayoría, ¿sí? Entonces tratamos que este recuadro entre en la parte inferior de un A4, y de esa forma, no sé si alguna vez vieron un plano de estos doblados, a medida que lo vamos doblando, se lo puede dejar doblado, digamos, en una hoja más grande, dejarla doblada a un tamaño de la A4, ¿sí? Pero eso también depende, hay otros quienes usan los rótulos en vertical también. A mí particularmente me gusta más así, que quede en horizontal, es mucho más fácil para las firmas y demás. Como está acá. Este sería imagínense que es un tamaño de hoja grande, ¿sí? Y el rótulo queda ahí a la derecha, ¿sí? En la parte inferior a la derecha. Sí, sí. Bien. Bien, al lado del rótulo suele haber este espacio. Hay algunos planos que los tienen, otros que no, que se destina para dejar un registro de cuáles fueron las correcciones que se fueron haciendo, ¿sí? Las observaciones del plano. Si es un proyecto que está en estudio, ¿sí? O requiere cierta aprobación de algunos organismos, se suele ir colocando ahí cuáles fueron las observaciones. No sé si tuvo que aprobar ya sea por el Colegio de Ingenieros o por la municipalidad o alguna otra institución, se van colocando ahí las observaciones, ¿sí? En este caso debería ser vialidad o en algún organismo. Otro elemento a tener en cuenta es el tamaño de la hoja. Perdón, vuelvo al plano. El tamaño de la hoja sería todo, digamos, el recuadro exterior, ¿sí? Que tendríamos, que sería toda o sea, no es, todo este dibujo debería entrar, todo lo que ustedes ven en pantalla debería entrar en un papel. Ya sea, digamos, hay que ver, digamos, en qué tamaño. Vamos a ver qué tamaño puede ser que nosotros imprimamos esto. Hay distintos tipos digamos, hay distintos tamaños de papel, ¿sí? Hay distintas normas que establecen estos tamaños de papel. Nosotros, por lo general, usamos las normas ISO, que son las que veíamos acá en este cuadrito. Las normas ISO, ¿sí? Nosotros, el papel más común que más usamos, en la medida que más usamos, es la A4. No sé si sabían ustedes las dimensiones, pero mide 210 milímetros por 297, o sea, 21 centímetros por 29,7 centímetros, ¿sí? Ese es el tamaño del papel. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos longitud de borde. Longitud de borde es porque normalmente las impresoras no te imprimen, en realidad ninguna impresora te imprime el borde del papel, siempre tenemos un margen, ¿sí? Entonces nos quedan el espacio disponible para el dibujo de 1,95 por 2,82, ¿sí? Después tenemos el siguiente formato, sería el tamaño A3, que serían 2 veces un A4, ya vamos a ir viendo, creo que estaba acá. ¿Sí? El A4 era 210 por 297, ¿sí? Sería esta hojita. Si juntamos 2 A4, tendríamos el tamaño del A3, como verán, ¿sí? El A3 entonces son 2 hojas A4, una al lado de la otra. ¿Se entiende? Sí, profe.
Después tenemos el tamaño A2, que serían 2 hojas A3, ¿sí? Y el tamaño A1, que serían 2 hojas A1, ¿sí? Esos serían según las normas ISO, las dimensiones. Obviamente hay muchas normas, por otro lado estarían el tamaño oficio, el tamaño carta, ¿sí? Que son los tamaños más chicos. Pero esto es lo que más se usa, estos también son los que más se usan en lo que serían planos, ¿sí? En las mismas impresoras vienen algunos, ahora vienen mucho más común encontrar impresoras que impriman hasta un formato A3, ¿sí? Son como impresoras comunes, pero que imprimen en una hoja más grande. Pero si no, vienen después los planos, los plotters que te imprimen en un ancho, vienen, digamos, el rollo de papel de 60 centímetros, entonces nos permite imprimir en el formato A1, ¿sí? Hasta este formato, de ahí para abajo, ¿sí? Todas las otras medidas también las podemos imprimir ahí. Bueno, estaríamos con los formatos de las hojas. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Obviamente con todo esto que vimos, volvemos a lo mismo. Dependiendo de qué es lo que nosotros queramos representar, va a ser la escala que dispongamos y el tamaño de papel en la cual vamos a dibujarlo. Siempre vamos a estar jugando, digamos, de qué es lo que disponemos, el tamaño del papel que dispongamos para imprimir o para plotearlo, y qué es lo que queramos dibujar, ¿sí? Bueno, esto sería todo por hoy. Profe, ¿eso lo va a pasar al grupo o lo sube a la plataforma? Las dos cosas, ya se los paso al grupo y lo subo a la plataforma también. Bueno, gracias. Quedaría un solo tema por ver, que serían las aplicaciones de las curvas. Y con eso ya terminaríamos, ¿sí? Como les dije, yo les aviso en el grupo, de todas formas no va a ser obligatorio, pero estaría muy bueno que puedan ir y que lo vean, al relevamiento con estación. Que vean el funcionamiento de la estación total. Y bueno, nos encontraríamos el 22 de julio, ¿sí? Con clase. Esa semana la idea es que tengan el recuperatorio, ¿sí? Y después programaríamos el segundo parcial. Ustedes vuelven el 19, ¿verdad? Les quedaría cómodo, o sea, las vacaciones son hasta el 17 de julio. En la semana del 19, cualquier día podrían tener el examen, el recuperatorio. Sí, profe, no hay problema. Bueno, entonces ahí cerca de la fecha coordinamos y o quieren que lo fijemos ahora, nomás así. Mejor si se Y puede. ya se quedan tranquilos. Bueno, ¿quieren que lo hagamos el día martes 20? El día del amigo. Bueno. ¿O quieren que lo pase? No sé, como quieran. O hacer el día del Qué amigo amargada todo. yo también.
Para estar bonitos. Ese es el regalo que le tiene que dar a la profe, ¿no es cierto? Como ustedes digan, ¿quieren el mismo martes o prefieren otro día? Sí, No hay problema, yo no tengo problema. bueno. Como no va a quedar un solo tema y no es mucho, prefiero rendir la semana que volvemos, el segundo parcial o la próxima. Profe, una consulta. Sí, Una vez finalizado el último tema que nos queda, ¿nos podría dar una clase de tutoría o un repaso en general? bueno, O sea, algunos temas puntuales, como, o verlo, digamos, a grandes rasgos. bueno. Entonces quieren que tengamos la clase, porque tendríamos la clase del jueves, la del viernes quieren que hagamos el repaso y después programamos para la semana siguiente. Yo no quiero llevarlo al límite del último día, porque tengo que presentar, digamos, la planilla, no sé hasta cuándo tengo tiempo, pero de última programamos para miércoles o para el jueves, digamos, del 29, el segundo parcial. ¿Les parece? Aunque, no, les quiero dar antes por si quieren recuperar alguno. ¿Sí? Mejor antes. Bien. Si no, no van a tener. ¿Tienen problema de rendir el martes y dejemos el recuperatorio para o el lunes y dejamos el recuperatorio para el jueves? Por mí está bien, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, sí, profe, sí. Entonces dejamos el lunes 26, el segundo parcial, y el viernes, no, el jueves 29, segundo recuperatorio. Y ahí ya los dejo tranquilos. Como les dije, durante las vacaciones, yo no tengo vacaciones, así que nadie va a tener, nada, mentira. Durante las vacaciones yo les aviso si en algún momento de la tarde, espero que sea la semana que viene. ¿No tiene vacaciones, profe? Y no tengamos. Repasemos No todas las tengo vacaciones. vacaciones. No, bueno, yo no tengo ningún problema. Si tienen alguna duda, Hola, profe. consulta, vayan viendo, vayan leyendo, háblenme, no hay problema. Sí, Profe. Gerardo. Por el segundo parcial, ya más o menos tiene los temas que va a tomar. Sí, serían los del programa. Yo se los pasé el programa por WhatsApp. Entrarían nivelación, levantamiento topográfico, representación de planos, que es lo que vimos ahora, y las aplicaciones de las curvas de nivel. Es mucho Ya lo menos. pasó por el grupo. Claro, yo mandé el cronograma completo de clases, ¿sí? Bien. De ahí va lo que entra, lo que rendimos en el primer parcial, y están los temas del segundo también, con todo el programa. De todas formas, los apuntes se los voy a pasar, así que vayan viendo, vayan repasando, y cualquier consulta que tenga, vayan diciéndome si vamos a estar, voy a estar disponible, ¿sí? No se dejen estar hasta el último día nomás.
Bien, les tomo asistencia. Aguirre Castro, no. Albornoz María Eugenia. Sí. Albornoz Ariel. Sí. Uy, siempre. Bien. Asís Alberto. Bravo Jorge, sí. Presente. De la Fuente de Ascola, sí. Godoy Pablo, sí. Joaquín Chay, sí. Luna Damián, sí. Moreno Mauro, sí estaba. Presente. Pedraza Diego, sí. Pedraza Samantha. Presente, profe. Ruiz Anabel, ella se fue, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Aguilera, no. Bien. Muy bien. Bueno, que tengan felices vacaciones. Era Charlita que no quería que tengan. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosa ya saben, estamos en contacto, me avisan, me dicen, yo les voy pasando los apuntes, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Chao, hasta luego, buen Chao, fin de. profe. Chao, Chao, profe. igualmente, que anden Chao. bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.